esta idea de austeridad que está impuesta por la mayoría parlamentaria. Es decir, no hay prácticamente inversión en educación. Es una cuestión secundaria. Y sobre todo hablo de los países del sur, de la periferia de Europa, que aún encima tienen la vergüenza algunos de llamarnos pigs, o sea, cerdos. Estoy hablando de Portugal, de España, de Grecia, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, el problema fundamental es que se pone por encima de las necesidades de la población, y entre ellas está la educación, una buena educación pública, una buena educación que pueda acceder todo el mundo, se pone por encima de eso la devolución de una deuda a los bancos privados que los ciudadanos y las ciudadanas europeas hemos hecho. Esa para mí es el mayor problema. Luego podríamos meternos en otras cuestiones técnicas, pero creo que si no se invierte en educación, si no hay una buena inversión y una protección por parte de las autoridades, no puede haber una buena educación. No, no me toca aquí. ¿Me escucháis? O... Sí. ¿Y qué planes tiene la Unión Europea con respecto a la inclusión de las escuelas? Pues no tengo mucha idea porque os cuento. Aquí hay muchísimas comisiones, somos 751 diputados, 751. En nuestro grupo parlamentario, el UNGL, el Grupo Unitario de la Izquierda Europea con los Verdes Nórdicos, somos 52 diputados y nos dividimos las cuestiones. Yo trabajo en la Comisión de Asuntos Exteriores, de la cual soy vicepresidente, trabajo también en la Subcomisión de Seguridad y Defensa, en la Subcomisión de Derechos Humanos, soy vicepresidente de la Delegación de Relaciones Parlamentarias con Irak y participo en Eurolab, que es la unión una manera de relacionarse entre los parlamentos europeos y latinoamericanos. Entonces, las cuestiones educativas no son las cuestiones que trato, por lo tanto, me dejáis un poco así. Pero tenemos... De COVID y de la situación actual internacional os puedo contar lo que sea, pero de esto un poquito, la verdad. Vale, pues entonces pasad a esas preguntas, de que nos cuente el tema de... Bueno, a ver, Javier, yo soy Andrea y me gustaría preguntarte si pueden las instituciones europeas ayudar a los refugiados sirios en el tema también de la educación, pero bueno, ahora como sabemos que tú no llevas mucho este tema, pues en otros temas. A nivel refugiados sí puedo hablar perfectamente y lo peor es que no es que no lo puedan ayudar, es que no queremos ayudarlos. Imaginaros que hoy hemos empezado a las 9 en el pleno con una votación porque Dinamarca pretende quitarles las posesiones, el dinero que tengan encima a los refugiados que lleguen a Dinamarca. Imaginaros eso, para pagar, o sea, les van como hacían los nazis, quitarles el dinero a gente que huye de guerras que nosotros mismos hemos provocado. Empezamos en 2003 con el nuevo reordenamiento de Oriente Medio, los estadounidenses le llamaban el nuevo Oriente Medio ampliado, que es la destrucción de los estados seculares, es decir, de los estados que nacieron en las revoluciones republicanas que eran laicos. Estoy hablando pues, de Irak, estoy hablando de Libia, estoy hablando de Siria, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que tenemos es que no estamos ayudando a esos refugiados. Turquía los está utilizando como un arma de presión para la Unión Europea, para que Turquía pueda entrar en la Unión Europea, y actualmente se están ahogando en el Mediterráneo, están en Grecia parados o en determinados países que se le echan. Entonces, si no se les ayuda, ni siquiera para comer, ni para darles un lugar decente, imaginaros que para la educación es algo que las autoridades de los países, sobre todo del este, donde domina la xenofobia y la derecha extrema que no quiere refugiados ni inmigrantes, pues lo que menos van a pensar es en la educación. Lo que quieren es que se vayan fuera de sus países y hay que recordar que la Unión Europea, dentro de la normativa internacional, nosotros tenemos que proteger a los refugiados, porque los refugiados son inmigrantes, pero no son inmigrantes económicos, no huyen de su país para buscar un futuro mejor como hacíamos los gallegos en los 40 y los 50 y volvemos a hacer, por desgracia, ahora, ¿no? Sino simplemente huyen porque tienen miedo de perder su vida y están protegidos por la legalidad internacional y no estamos haciendo nada. En la Unión Europea tiene 300 y pico millones de personas, no pasaría nada si nos repartimos ese millón. Y además son gente que volverá a sus países cuando acabemos con la guerra. Entonces, por desgracia, la educación es lo que menos están pensando ahora mismo estos gobernantes
que el resto de la Unión Europea está haciendo algo para ayudarnos o para cambiar la situación? A mí me parece muy timorato, es decir, muy poco efectivo lo que se está haciendo. Se discute. Mira, acordaos lo de Grecia, ¿no? En lo de Grecia se hablaba aquí todos los días. Había reuniones del Eurogrupo, había reuniones de la Comisión, había reuniones de todas las instancias, ¿no? En cambio, para el tema de los refugiados, justo cuando fue esa avalancha de gente huyendo que se moría, pues no tenía ningún problema en convocar las reuniones 3 semanas después. O sea que no están haciendo nada, pero realmente donde tendríamos que ir es al origen. O sea, hay que parar la guerra en Siria. Ayer estuvimos hablando, yo estuve con la alta representante, que es la vicepresidenta también de la Comisión, y diciéndole que claro, que hay que iniciar pues, esas conversaciones que están haciendo bajo auspicio de la ONU, el señor de Mistura, que es el enviado especial de la ONU, que os aseguro que es uno de los diplomáticos más impresionantes que he conocido en mi vida. Hay que lograr la estabilización, la paz, tanto en Siria como en Libia, para que esos refugiados puedan volver, porque si no acabamos con eso no vamos a solucionar el problema. Pero en primer lugar, a esa gente hay que dejarla. Nosotros tendríamos que empezar a aceptar gente, y además los ayuntamientos de Madrid, de Barcelona, de Galicia no lo sé, pero espero que también están coordinados para recibir refugiados, pero a nivel municipal, no a nivel estatal. Nuestro gobierno en funciones no está haciendo nada, y es algo que a mí me da mucha pena, porque somos un país que fuimos refugiados después de la guerra civil. Nos acogió México, nos acogió Francia, aunque Francia no se portó muy bien, pero eso sería otro debate. Y luego fuimos nosotros precisamente los que liberamos París, que fue la división, la 9, que dirigía el general Leclerc, ¿no? Pero a pesar de eso, pues no nos estamos comportando, estamos olvidando nuestro pasado, y quien olvida el pasado está condenado a repetirlo. Si algún día tenemos que huir por razones económicas, como está pasando ahora, o no lo quiera nadie, por razones de violencia, pues no podríamos pedir y tendríamos que ser conscientes de que igual nos recibiríamos solidaridad. ¿De cuánto tiempo estás hablando? Cuando dices que esto es por un corto periodo de tiempo, porque luego volverán a su país, pero... Hombre, en los estudios, la mayoría de los refugiados e inmigrantes quieren volver a su país. Había un problema que me gustaba muchísimo, que es nadie emigra por gusto. Podemos hacer turismo, es una banalización, el turismo es maravilloso, pero irte a vivir, dejar a tu familia, dejar a tu gente, no saber si los han matado, y estoy hablando en el caso de refugiados, podría volver, pero nada rápido. Las soluciones rápidas son las de la guerra, las de la muerte, pero las soluciones de paz se construyen con paciencia, y es lo que no tienen nuestros gobernantes, ¿no? Por desgracia, esta parte de refugiados, estamos hablando de 1 millón y pico, estamos hablando de la cifra de refugiados más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Van a tardar mucho tiempo en volver a sus países, porque sus países están destrozados. Yo estuve hace poco, yo conozco Irak, bueno, por desgracia sabéis la tragedia familiar que tuvimos, el asesinato de mi hermano. Conozco Irak, conozco el Irak de después destruido. Estuve hace 3 meses en el norte de Siria, en el Kurdistán sirio, estuve en Kobán, destruida al 70%, estuvo tomada por el Daesh, por el ISIL, lo fueron recuperando calle a calle, y es impresionante cómo van a tener que recuperar las infraestructuras. Todos los pozos de petróleo estaban destruidos. Es impresionante lo que está pasando en el norte de Siria. Además, una revolución democrática donde las mujeres tienen presencia. Hay batallones de mujeres, exclusivamente mujeres armadas, que están luchando contra los terrorismos del Daesh, ¿no? Entonces, por desgracia, creo que será justo tiempo el que tardará en reconstruir. Irak no está reconstruido. A día de hoy hay zonas que no tienen ni agua potable, porque Estados Unidos bombardeó las potabilizadoras. Yo no sé qué objetivo militar sería eso. En algunos lugares no hay electricidad, y han pasado ya casi 13 años desde esa invasión de Irak. Pero yo vuelvo al tema. Mira, si la mayor parte de los refugiados que están viniendo son casi familias enteras, son padres con hijos, porque en la televisión estamos viendo niños, desgraciadamente, y entonces esas familias vienen aquí. Claro, la inclusión o la ayuda perfecta sería que pudieran hacer vida normal, que los niños pudieran ir al colegio, que los padres pudieran trabajar. ¿Tú crees que una vez que han conseguido eso en una Alemania o en Suecia o Francia, van a querer, no
querrán quedarse, pero no me importa eso, me refiero que entonces la educación vuelve a ser un tema fundamental, porque si no se educan, y creo que tienen por aquí preparada una pregunta, si nos puedes hablar de los acontecimientos de Alemania, que es bastante delicado lo que ocurrió en Nochevieja, porque está claro que en el fondo hay un problema de educación, de cultura, de mentalidad. Entonces... Bueno, y más que... Has hablando. No, estoy de acuerdo contigo. O sea, si hay una escolarización, de todas maneras, en teoría, en los protocolos que se están, que la Unión Europea está diciendo, sí tiene que haber una escolarización de esos niños. Y evidentemente, pues no quiero volverse a su país, porque si se integran, ¿no? Pero no sería ningún problema, por lo menos para el grupo político o el grupo parlamentario que represento yo, no sería ningún problema que se quedaran, pero la educación es absolutamente fundamental, como tú dices. No sé qué, la pregunta que me querían hacer de lo de Alemania, si queréis. No sé quién Que yo, de todas formas, ¿no crees que las diferentes culturas de los refugiados sirios pueden crear problemas de integración? Pues no debería. Lo que sí tenemos problemas no son tanto por los refugiados sirios, sino por la ideología que ha ¿cómo podríamos decir?, difundido por el mundo un país amigo, no solo de nuestro país, sino de la monarquía española y de toda Europa, que se llama Arabia Saudí. Y la ideología es el wahabismo, es una versión, ¿cómo podríamos decir?, extremista del Islam. Yo tengo amigos musulmanes que no son absolutamente radicales, que son exactamente igual pues, que nuestros familiares, igual que una persona católica, pero curiosamente Arabia Saudí se ha dedicado, las mezquitas que tenemos en nuestro país, pagadas con dinero de Arabia Saudí, están difundiendo esa versión rigorista del Islam en el cual las mujeres, yo creo que hay mayoría de mujeres, no representáis nada, no podéis conducir, a la gente se la decapita. Yo me acuerdo hace 2 años, me quedé impresionado, en Arabia Saudí se decapitó una mujer acusada de brujería, y lo que era una activista feminista, ¿no? Entonces, eso en la zona de Siria se llama takfirismo, takfir, que es otra variante del wahabismo. Entonces, el problema de Siria no es ese, porque hasta este momento han estado conviviendo prácticamente sin problemas sunitas, chiitas, coptos, kurdos, cristianos, etcétera, etcétera. Es igual que en Irak, los matrimonios mixtos eran normales, no había ningún tipo de problema. Un país que tiene 79 confesiones diferentes, incluyendo los yaziditas, que son los adoradores del diablo, o sea, se adoran pues como a lo que nosotros, la deidad, que en términos religiosos católicos se llama diablo. Entonces, el problema no es ese, el problema yo creo que es más de lo que ha dicho vuestra profesora, que es un problema de educación. Y en el tema es lo mismo que los turistas ricos o los turistas pobres o los emigrantes. La diferencia es la educación. Quien pueda hacer una educación se integra perfectamente. Los problemas que han sucedido en Alemania a mí me dan mucho miedo, porque además veo demasiada coordinación. Yo soy muy mal pensado. Cuando estudias demasiado en términos de desestabilización de países, de servicios secretos, etcétera, etcétera, a mí me gustaría saber cómo es posible que haya una coordinación de cientos de refugiados en distintos países para hacer un aquelarre precisamente contra las mujeres, ¿no? Entonces, evidentemente, ese tipo de comportamientos son absolutamente inaceptables, pero son rarísimos porque ni siquiera en sus propios países, en Egipto sí ha habido problemas de este tipo, pero en otros países yo no tengo conocimiento de que sea así, y conozco perfectamente Oriente Medio, el Masrek, lo que se llama el Masrek, que son la zona de los países árabes, y nunca he visto esas cosas. Y os aseguro que he estado en muchos sitios, desde Siria hasta Irak, Egipto, Túnez, etcétera, etcétera, y no he visto eso. Por lo tanto, a mí me sorprende, pero no se puede tolerar evidentemente estos comportamientos, pero no creo que sean extensivos a la mayoría de los refugiados. Hola Javier, yo quería hacerte una pregunta que, bueno, yo creo que también tiene que ver un poco con el ámbito educativo, ¿no? Y es un poco el auge de la extrema derecha en Europa en general, y tiene un poco de relación con lo que están hablando las alumnas, que es, bueno, cómo puede ser instrumentalizado lo que aconteció en Alemania por la extrema derecha, por movimientos
movimientos como Pegida, pero también con el auge de movimientos en Italia, que bueno, el otro día estaba leyendo que también está aumentando la extrema derecha. Y bueno, yo creo que tiene que ver también con el ámbito educativo, porque creo que desde la educación podemos hacer mucho para darle para paralizar un poco eso, y quería también saber tu opinión sobre ese asunto. Pues evidentemente, yo creo que el fascismo, la extrema derecha se cura leyendo, y la derecha extrema. A mí me da más miedo que la extrema derecha, porque la extrema derecha aquí está representada, son pocos diputados, excepto el Frente Nacional, pero me preocupa la derecha extrema. Es decir, en Hungría, que se está haciendo prácticamente una persecución también de los inmigrantes, pero por parte del gobierno, el señor Orbán es parte del Partido Popular Europeo. Estamos teniendo, ayer estuvo la presidenta de Polonia aquí en el Parlamento Europeo, también por todas las leyes que están imponiendo. La educación es fundamental y vuestra labor es importantísima para contrarrestar esa propaganda maniquea que echa todas las culpas de lo que pasa en un país a la gente que viene de fuera. Sobre todo en una Europa que tiene problemas de demografía, cuando hablas con los actores económicos saben que nosotros necesitamos mano de obra. Ojalá fuera mano de obra bien recibida, bien tratada, pero ellos quieren mano de obra mal pagada porque incluso pagan mal a sus nacionales, ¿no? Lo peor de esta derecha extrema es que la Unión Europea está a mi juicio, empezando a implosionar. Y está empezando a implosionar porque está desmontando todos los presupuestos por la que se hizo, ¿no? En primer lugar, la no solidaridad. ¿Os acordáis a Grecia? A Grecia la tumbaron. O sea, en vez de que el Banco Central Europeo ayudara a Grecia a pagar esa deuda de una manera que pudiera también seguir apoyando la educación, crear empleo, etcétera, etcétera, lo que se hizo es justo lo contrario. Ese Banco Central dijo que lo que habían decidido los ciudadanos griegos no les importaba, es decir, la democracia no les importaba. Cuando miras a Estados Unidos, ves que su Reserva Central ayuda a California. California, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero quebró exactamente igual que quebró Grecia. No le hicieron lo que hicieron a Grecia, al revés, hubo inyección de dinero. Entonces, uno de los pilares de la Unión Europea, ayer, se llama la solidaridad, ¿no? Otro de los pilares que yo estoy viendo que va cada vez peor es todo la solidaridad. Uno de los fundamentos de la Unión Europea cuando se formó era el derecho al asilo. Francia, toda la visión de ese republicanismo francés como tierra de asilo de la gente que huía, y eso al día de hoy se está también rompiendo, ¿no? Se está creando una Europa en la cual hay un centro que recibe todos los parabienes, que es Alemania, etcétera, etcétera, y hay un sur, una periferia, que estamos ya desindustrializados, que no tenemos futuro, solo podemos vivir del turismo, y entonces a mi juicio, cuando no hay además políticas activas de empleo, pero tampoco políticas de apoyar la educación pública, pues vamos hacia un futuro gravísimo en donde la derecha extrema acabará siendo extrema derecha. Y yo no quiero recordar, nosotros tuvimos 40 años de dictadura, y la Segunda Guerra Mundial fueron más de 50 millones de muertos, y no fue en un periodo histórico de los dinosaurios, fue hace 75 años, ¿no? Entonces no podemos repetir los errores, y es cierto que la educación es una parte fundamental. ¿Tenéis más preguntas? ¿Cómo crees que está haciendo Mareas ahora en su mandato? Porque, por ejemplo, en Navidades, la Plaza de María Pita y cosas así, todos los adornos que había tan bonitos, ahora son más cutres. Sí. Pues bueno, no conozco el caso específico de Coruña, pero vamos, yo por ejemplo que soy de Madrid y que también gobierna pues un equipo de gobierno nuevo que podría ser equiparable a lo que son las mareas, no hemos tenido absolutamente ninguna queja. Ha habido una instrumentalización por parte de algunos, ¿no? Pero joder, por primera vez que tenemos ahí un rey negro de verdad, y muy pintado, que los niños se lo pasaron estupendamente, yo creo que no hay ningún problema. Nosotros, hay una cosa que hay que aclararle a la gente. Nosotros no somos un país de la Constitución católica, somos aconfesional, es decir, hay que respetar todas las convicciones religiosas de todo el mundo. Yo moriría por ello, para que cada uno pueda rezar en una mezquita, en una iglesia o en una sinagoga. Entonces hay que incorporar, no somos ya una sociedad eminentemente ni católica ni cristiana, sí venimos de una cultura judeocristiana, pero tenemos que dar espacio a todo el mundo. Entonces yo no creo, si tú lo ves más cutre, pues igual es cuestión también de dinero.
que, como has dicho, si no nos basamos en la religión cristiana así en nuestro país, ¿por qué nuestras vacaciones se seleccionan a partir de hechos cristianos como Reyes, Semana Santa y cosas así? Y no como en Francia. Por lo que dices, venimos de cultura y en el caso, pues, que eso sería entrar en materia política, ¿no? Hay un concordato con la Santa Sede, es decir, un acuerdo entre el Estado español y la dirección de la religión católica, podemos decir, es decir, con Roma, por el cual se mantienen una parte de estas fiestas que eran religiosas. Durante la dictadura todas las fiestas eran religiosas, pero ahora mismo tenemos fiestas religiosas, hay que respetar también a nuestros compatriotas que son católicos, pero también hay fiestas laicas. Entonces no creo que haya ningún problema. Yo, que soy una persona que no creo muchas cosas, pero no soy religioso, pues no tengo ningún problema en que mis vecinos o mis vecinas cristianas tengan su día y yo celebrarlo con ellos. O sea, es una cuestión de respeto. Mira, Javier, ¿vives normalmente? ¿Dónde vives? ¿En Bruselas, normalmente? No, yo vivo en Javier, pero os cuento. De lunes a jueves tenemos trabajo en parlamentario en Bruselas. Durante las 3 semanas, una semana es el pleno en Estrasburgo. Ahora mismo estoy en Estrasburgo, que está en Francia, en el norte, en lo que es la Alsacia, ¿no? Entonces, de lunes a jueves nos trabajamos en nuestra sede parlamentaria, sea Bruselas o Estrasburgo. Los viernes son para nuestra, podríamos decir, circunscripción. Nosotros nos hemos presentado por la circunscripción del Estado español, o sea, por toda España, entonces los viernes hacemos trabajo en nuestra circunscripción. Y luego, aparte, pues sábado y domingo, por ejemplo, el viernes tengo una reunión con un embajador, luego tengo otra reunión con estudiantes en la sede del Parlamento Europeo en Madrid. El sábado me voy a París, en la cual participo en la presentación del Plan B, que es una idea de unirnos parte de la izquierda europea para reflexionar, ya que hoy tenemos un Plan A, que es cambiar esta Unión Europea y que sea más favorable para los pueblos, pero también hay que tener un Plan B, si como pasa en Grecia, pues las autoridades europeas no hacen ni caso a la democracia. Y el domingo me vuelvo por la tarde a mi casa y el lunes me voy a Bruselas. Así es mi vida. Luego tengo viajes programados por la Comisión de Asuntos Exteriores, posiblemente a Siria, vamos a ir también al Kurdistán. Ahora vengo de entrevistarme con alcaldes del Kurdistán turco. Turquía está bombardeando poblaciones enteras. Un alcalde me decía que tiene más de 300 muertos y no los pueden enterrar, y queremos ir allí a denunciar precisamente eso. O sea que mi vida es una vida de saltimbanqui. Tengo un apartamento en Bruselas, pero vivo en Madrid, realmente en un barrio que a mí me encanta, que es Vallecas, Villa de Vallecas. Os invito a venir ahí cuando queráis. ¿Y cómo ves? Y también, cuando queráis llegar a Bruselas. Nosotros, por desgracia, no tenemos muchos fondos para invitar, pero si algún día queréis, se puede hablar, si queréis conocer las instituciones europeas. Con los proyectos europeos hemos ido a Estrasburgo, ya lo conocemos. Muy bonito, ¿verdad? Sí, muy bonito. Pero muy frío, ¿eh? ¿Muy? ¿Muy? Frío. Frío, sí. Sí, me hacía frío. Salía de la casa que bueno, he alquilado. Antes iba a hoteles, pero al ser el plenario aquí una vez al mes, lo que hacen es subir los precios que no os podéis imaginar. Pues un hotel cutre que cuesta en 3 días por 600 euros, ¿no? Y ahora lo que hago es, pues, alquilo a gente una habitación, una casa, y cuando salía de casa hacía menos 6 grados, 6 grados bajo cero. O sea que estamos con frío. Aquí no. Aquí no. Mira, y bueno, ya si quieres vamos terminando, pero quería preguntarte, ¿cómo ves el futuro de la Unión Europea? Este trabajo que hacéis, ¿te parece que tendrá futuro? Yo lo veo muy negro por las razones que os decía antes. O sea, que es una Unión Europea que se ocupa más de los negocios privados, de la gran banca o de las grandes empresas, que de sus propias poblaciones. Entonces, como sigan siendo esto así, soportando en nuestro país o en periferias, es decir, Portugal, España, más del 20% de paro, no vemos ese estado de bienestar que nos habían contado, pues yo creo que los pueblos van a acabar, los países van a acabar
diciendo no a esta Unión Europea. Es decir, o creamos una Unión Europea que trabaje para los pueblos, o al final yo creo que la Unión Europea será un proyecto fracasado. Y hay muchos analistas en el mundo que ya lo están diciendo. Yo ayer leía a un investigador estadounidense que decía que la Unión Europea legisla al Parlamento. Bueno, el Parlamento casi no lo dejan legislar, pero bueno, proponemos legislación y realmente nadie le está haciendo mucho. Somos la primera potencia económica del mundo, aunque nos va a pasar China ya dentro de poco, pero no tenemos ninguna relevancia política y militar casi ninguna. Por lo tanto, como siga así la cosa, yo creo que podemos ver cosas diferentes, podemos llegar a una Europa de dos velocidades, en la cual el euro funciona en unos países, puede haber la exclusión de otros países. O sea, estamos viviendo un momento delicado para la Unión Europea y yo vaticino que si sigue así acabará yéndose al garete, o por lo menos no siendo una Unión Europea de 28, ¿no? Porque la Unión Europea lo que hace es realmente hacer acuerdos, no tiene una soberanía real los países, pero al final pues acabamos no teniendo prácticamente voz en ese Consejo de Europa o en el Consejo o en los órganos de decisión. Por lo tanto, las cosas que no dan satisfacción a la ciudadanía al final acaban cayendo. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, volviendo un poco al tema de los refugiados, yo quería saber qué crees tú que podemos hacer nosotros desde aquí, desde Galicia, para ayudar. Bueno, pues yo creo que se pueden hacer cosas. La primera es la educación. Allí donde estemos, sea en el colegio, sea en nuestra casa, combatir esa idea de que los refugiados vienen aquí a quitarnos el trabajo, a imponernos una idea de al-Ándalus, de los musulmanes locos, etcétera, etcétera. No, hay que combatirlos, son gente que huye a la guerra, hay que ayudarlos, la solidaridad además, cuando la practicas al final se te devuelve. Y yo creo, bueno, ahora se están haciendo redes, no solo en los ayuntamientos, sino también las asociaciones que se llaman Welcome Refugiados. Mi hermano es bombero y tiene compañeros que han estado hace poco en Lesbos y que se turnan para ayudar, porque no sé si sabéis, en Europa, Italia, cuando fue la presidencia italiana, creó una operación que se llamaba Mare Nostrum, que se dedicaba a ir por el Mediterráneo tratando de salvar a los refugiados. Salvó más de 150.000 vidas. Ese esquema de salvamento se ha derogado y ahora mismo lo que hay es la operación Tritón y la operación Frontex, que lo que se dedican más es a impedir que los refugiados vengan, y se calcula que ya han muerto desde que desapareció la operación de salvamento decenas de miles de personas en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que también no hay que esperar que las instituciones hacen, si no lo hacen, sino nosotros colaborar. Entonces, en toda Europa se está coordinando en torno al lema de Welcome Refugiados, y yo creo que si hacéis una búsqueda en Google o veis por vuestra ciudad, podéis colaborar. Y yo creo que hay que colaborar pues, para dar un espacio a esta gente que simplemente está huyendo de una guerra terrible como la de Siria o de Libia. ¿Algo más?